Imagínese descubrir un evangelio oculto que desafía todo lo que creíamos saber acerca de Jesucristo. ¿Están los secretos antiguos enterrados bajo las arenas del tiempo, esperando cambiar nuestra comprensión de la espiritualidad? De hecho, todos tenemos un potencial divino esperando ser despertado. En 1945, se produjo un descubrimiento notable cerca de la ciudad de Nag Hammadi en el Alto Egipto. 12 documentos antiguos en papiro están encuadernados en cuero y escondidos en recipientes de cerámica sellados. Esto incluía el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Quizás las autoridades religiosas de la época enterraron estos documentos para protegerlos de la destrucción. Pero, ¿por qué alguien intentaría destruir una obra tan sagrada? ¿Y qué verdades revelan estos evangelios ocultos sobre el potencial de la divinidad en Jesús y en nosotros mismos? Bueno, recurrimos a la sabiduría de Dolores Cannon, una hipnoterapeuta regresionista y autora pionera que ha pasado su vida explorando verdades ocultas y la conciencia humana. Uno de sus libros más fascinantes, Jesús y los esenios, trata sobre la vida de Jesús y su relación con los esenios, una secta del judaísmo con conocimiento espiritual. Este libro proporciona una perspectiva única sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, consistente con la revelación del Evangelio de Tomás. Exploramos simbolismos y mensajes ocultos para proporcionar un camino hacia la autorrealización y la divinidad interior. Exploremos las profundidades de nuestra conciencia más allá de la superficie utilizando las enseñanzas de Jesús tal como se presentan en estos textos antiguos. Estas enseñanzas enfatizan que la verdadera iluminación y conexión con Dios provienen del interior y desafían la representación tradicional de Jesús como una figura divina inalcanzable. Consideremos primero los antecedentes históricos de estos documentos y el impacto de su supresión. La Iglesia cristiana primitiva moldeó la historia de Jesucristo para adaptarla a sus propios propósitos, especialmente después del Concilio de Nicea en el año 324 después de Cristo. Al proclamar a Jesús como el Hijo unigénito de Dios y enfatizar su nacimiento virginal, la Iglesia ha demostrado que el Evangelio de Tomás no presenta a Jesús como el único ser divino, sino más bien como una guía para la autorrealización y el potencial humano. Concepto que corresponde estrechamente a la naturaleza de la conciencia. Esta enseñanza del Evangelio sugiere que podemos alcanzar el mismo nivel de iluminación que alcanzó Jesús si miramos hacia adentro y descubrimos nuestra propia divinidad. ¿No crees que es una locura? La historia tradicional de Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, nacido de una virgen y enviado para salvar a la humanidad, ha sido la base de la enseñanza cristiana durante siglos. Sin embargo, los evangelios descubiertos en Nag Hammadi en 1945 presentan una visión radicalmente diferente. Este evangelio, junto con otros documentos ocultos para protección de las autoridades religiosas, ofrece un retrato de Jesús como un maestro plenamente realizado que nos guía hacia la liberación personal y la autorrealización divina. El tema central de este estudio es que la verdadera naturaleza de Cristo es el potencial interno de iluminación dentro de cada uno de nosotros. El emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, lo que inició un cambio importante en la enseñanza cristiana. Este concilio buscó estandarizar las creencias y prácticas cristianas y finalmente declaró a Jesús de Nazaret como el Hijo unigénito de Dios. Este edicto excluyó otras interpretaciones y corrigió textos que no se ajustaban a la ortodoxia recién establecida. Los evangelios, escritos probablemente alrededor del año 100 después de Cristo, desafían esta narrativa oficial al enfatizar la divinidad interna y el crecimiento espiritual personal por encima del culto y la doctrina externos. Este evangelio se atribuye directamente a Jesús y es un libro de introspección y autodescubrimiento.
Para aclarar de qué estamos hablando, una de las palabras de este evangelio dice: el reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y seréis entendidos como hijos del Padre viviente. Esta enseñanza contrasta marcadamente con los puntos de vista cristianos tradicionales que sitúan el reino de Dios como un ámbito externo y celestial que debe alcanzarse después de la muerte. Más bien, sugiere que la iluminación y la conexión divina se pueden lograr en el presente a través de la realización interior. Reconocer la dinámica de poder de la época es crucial para comprender la supresión de estas enseñanzas. Al retratar a Jesús como una figura divina distante, la Iglesia primitiva y las autoridades romanas pudieron mantener el control sobre la narrativa espiritual, posicionándose como los intermediarios necesarios entre la humanidad y Dios. Esta estructura jerárquica aseguró que la autoridad espiritual permaneciera centralizada, reforzando el poder de los líderes religiosos y políticos. La supresión y alteración de textos espirituales como este evangelio fueron parte de un esfuerzo más amplio para controlar la interpretación religiosa y mantener el orden social. Al revisar estas antiguas enseñanzas, podemos descubrir un camino espiritual más personal y empoderador. Este camino nos anima a buscar lo divino dentro de nosotros mismos, reconociendo que cada uno de nosotros tiene el potencial de encarnar la conciencia crística. Estas antiguas palabras ofrecen una perspectiva única y transformadora sobre de qué se trata la espiritualidad. Nos animan, independientemente de nuestra religión, a mirar hacia adentro, abrazar nuestra luz interior y reconocer nuestra conexión esencial con Dios. Este viaje de autodescubrimiento se trata de despertar a tu verdadera naturaleza y potencial. En los primeros siglos del cristianismo hubo muchas interpretaciones diferentes de las enseñanzas de Jesús. El descubrimiento de estos textos antiguos revela la riqueza del pensamiento cristiano primitivo. Estos documentos brindan información sobre una versión del cristianismo que valora la edificación espiritual individual por encima del dogma institucionalizado. El Evangelio de Tomás, escrito probablemente alrededor del año 100 después de Cristo, muestra a Jesús enseñando la importancia del autoconocimiento y la divinidad interior. En contraste con la ortodoxia emergente de la Iglesia primitiva, que dio forma a la representación de Jesús en los evangelios canónicos. Eso es lo que dije. Es la base del cristianismo gnóstico. El gnosticismo enfatiza la experiencia personal directa de Dios, a menudo a través del conocimiento esotérico y la introspección. El texto contiene las palabras de Jesús que se centran en el autodescubrimiento y la transformación interior. Una lección importante del Evangelio es que el reino está tanto dentro como fuera de ti. A medida que nos conozcamos, nos daremos cuenta de que somos hijos del Padre viviente. Esto encarna la creencia gnóstica de que la iluminación y la conexión divina se pueden encontrar dentro de uno mismo, en lugar de depender de prácticas religiosas externas. Utiliza un rico simbolismo para transmitir su mensaje. Por ejemplo, interpreta la crucifixión no solo como un acontecimiento histórico, sino también como una metáfora de la muerte del ego y el renacimiento en un estado superior de conciencia. Esto es consistente con antiguas tradiciones espirituales que utilizan historias simbólicas para explicar el proceso del despertar espiritual. En la religión egipcia, el viaje de resurrección de Osiris simboliza la transformación del alma. De manera similar, las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Tomás abogan por un viaje interior hacia la iluminación y alientan a los creyentes a buscar a Dios dentro de sí mismos. Al enfatizar a un Jesús singularmente divino, la Iglesia primitiva buscó centralizar la autoridad espiritual y fortalecer su papel como mediador entre Dios y los creyentes. Este movimiento marginó las interpretaciones alternativas que promovían el empoderamiento espiritual de los individuos.
Examinar estas enseñanzas reprimidas revela un camino espiritual que se centra en el crecimiento personal y la iluminación interior. La visión gnóstica democratiza el conocimiento espiritual y sugiere que cada individuo tiene el potencial de realizar su propia divinidad sin depender de intermediarios institucionales. Uno de los símbolos más poderosos del Evangelio de Tomás es el concepto de luz. Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo, una metáfora que va más allá de su presencia física y habla del resplandor de su alma. Esta luz simboliza el despertar del conocimiento y la conciencia divinos, animando a las personas a mirar más allá del mundo material y reconocer su propia divinidad inherente. Los textos gnósticos reinterpretan los temas centrales cristianos tradicionales de la cruz y la resurrección como metáforas de procesos espirituales. La crucifixión representa la muerte del ego, la identidad personal asociada con la existencia material. Esta muerte simbólica es necesaria para la resurrección o el renacimiento a un estado superior de conciencia. A través de este proceso se logra la conciencia crística, un estado de conciencia divina y paz interior. Esta interpretación es consistente con antiguas tradiciones espirituales que creen que el ciclo de muerte y renacimiento es importante para el crecimiento espiritual. Por ejemplo, en la mitología egipcia, la historia de la muerte y resurrección de Osiris representa el viaje del alma hacia la iluminación y la inmortalidad, y la idea gnóstica de que es un ser iluminado que guía a otros en el camino hacia el conocimiento divino corresponde a la visión de Jesús. El simbolismo encontrado no se limita al cristianismo, sino que refleja las enseñanzas de diversas tradiciones espirituales. En el hinduismo, el concepto de luz divina está encarnado en la figura de Krishna, quien representa la conciencia suprema y guía a los individuos hacia la autorrealización. De manera similar, la iluminación de Buda sirve como modelo para el despertar personal, enfatizando el viaje interior para alcanzar el estado de nirvana. Estas conexiones apuntan a verdades espirituales universales. El camino hacia la iluminación es un viaje interior. El mensaje es consistente en todas las enseñanzas de Jesús, Krishna y Buda. El verdadero conocimiento divino y la conexión divina se encuentran dentro de nosotros mismos. Otro símbolo fascinante es el árbol de Navidad, que puede verse como una metáfora de la ascensión espiritual. El árbol que representa la columna está decorado con luces y simboliza la activación de los chakras debido al ascenso de la energía Kundalini. La estrella en la parte superior representa la conciencia crística, el estado más elevado de iluminación. Este simbolismo refleja un llamado a explorar los reinos internos y equilibrar las prácticas físicas y espirituales para la transformación personal. Al combinar el simbolismo cristiano con otras tradiciones espirituales, descubrimos un camino universal hacia la iluminación que trasciende las fronteras religiosas. Este viaje de despertar interior no se limita a una sola enseñanza, sino a una verdad eterna que proviene de este núcleo. De eso habla la existencia humana. Está claro que la verdadera naturaleza de Cristo no se limita a narrativas históricas o doctrinas institucionales. Más bien, está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertado a través de la introspección y el crecimiento espiritual personal. El Evangelio de Tomás nos invita a mirar más allá de la interpretación tradicional y buscar la luz de Dios dentro de nosotros mismos. El examen de estos textos antiguos revela verdades universales compartidas por muchas tradiciones espirituales. El camino hacia la iluminación es un viaje interior profundamente personal. Este viaje trasciende los límites religiosos y nos conecta con el núcleo de nuestro ser y la esencia de Dios interior. Pregúntate cómo puedes aplicar este conocimiento a tu vida. ¿Qué pasos puedo dar para despertar la luz divina dentro de mí? Recuerda, el reino de Dios no es un reino lejano e inalcanzable. Es una realidad profunda que existe dentro de ti y a la que se puede acceder a través de la autoconciencia y la práctica espiritual.
Al embarcarse en este viaje de autodescubrimiento, descubrirá que Cristo no es una figura distante, sino un poderoso símbolo del potencial divino que reside dentro de todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las enseñanzas ocultas del Evangelio de Tomás. Si esta exploración le resultó reveladora y le cambió la vida, considere mostrar su apoyo suscribiéndose. Tu contribución nos ayudará a seguir brindando contenido valioso que profundiza en la espiritualidad y revela sabiduría antigua.